Licenciado en Bioquímica, cuenta con un máster en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y ha cursado varios estudios de posgrado en Dirección de Industria Farmacéutica y Liderazgo en la Gestión Pública. Actualmente desempeña el cargo de Director General en la Fundación Cotec. Entre 2008 y 2012 trabajó como Director General del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, regresando después como adjunto a la presidencia de ASEBIO, de la que fue secretario general anteriormente. Previamente estuvo dedicado a la consultoría estratégica en el sector biotecnológico y en el sistema público de I+D. Nuestro invitado colabora además con numerosos medios de comunicación e imparte docencia en varias universidades y escuelas de negocios. En Personas que Suman, hoy tenemos el placer de hablar con Jorge Barrero. Encantados, Jorge, de que nos recibáis nada más y nada menos que en la casa de la Fundación Cotec. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y decir que esta es la casa de todos los que apoyan la innovación en España y como no, también, por supuesto, de la Empresa Nacional de Innovación, de NISA, que además forma parte de nuestro patronato, o sea que jugamos en casa ambos. Muy bien. Pues comencemos hablando de ti. Eres bioquímico y quería preguntarte si ha influido esta vocación científica en tu trayectoria profesional. Yo a veces suelo bromear diciendo que, de hecho, soy un científico frustrado, ¿no? Empecé una carrera investigadora que nunca llegué a culminar. Dejé el doctorado al cuarto año de una manera bastante traumática porque desde muy pequeño yo aspiraba a ser científico. Y sin embargo, ese proceso me sirvió para descubrir que hay muchas maneras de contribuir al desarrollo de la ciencia de un país. Y creo que durante toda mi carrera he estado muy cerca del sistema de ciencia, del sistema de innovación basado en ciencia, pero no como científico, sino desarrollando otro tipo de tareas, ¿no? Desde la divulgación de la ciencia hasta la política científica y también, como has citado, en labores de consultoría en el propio sistema, ¿no? O sea que al final, bueno, pues ese científico frustrado de alguna manera se ha buscado la vida para seguir cerca de la ciencia, ya que, pues, por distintas razones no pude estar dentro, ¿no? Ahora hablaremos de lo que es la ciencia y su relación con la innovación también, pero actualmente decíamos al principio eres director de la Fundación Cotec. ¿Cuál es la misión de la Fundación y de qué manera la lleváis a cabo? La Fundación Cotec nace hace 30 años con una misión muy clara en sus estatutos, que es el análisis y la promoción de la innovación en España. Es verdad que en el año 2015 hay un proceso de refundación, pero no tuvimos que tocar ni una palabra de lo que aparecía en los estatutos, ¿no? Seguimos analizando y promoviendo la innovación. Lo que pasa es que hemos reinterpretado el fenómeno de una manera más amplia a la que se había pensado en el origen de la fundación. Los primeros años de Cotec están muy ligados estrictamente al estudio del sistema de ciencia, tecnología, empresa, que sigue siendo nuestro corazón, pero ahora vemos la innovación como todo cambio, no solo cambio tecnológico, basado en conocimiento, no solo conocimiento científico, que aporta valor, no solo valor económico, ¿no? Es decir, seguimos pendientes de ese sistema de ciencia, tecnología y empresa, que es bastante más complejo y diverso que en la época en la que nació Cotec, pero además entendemos que ese sistema solo es una parte de un fenómeno mucho más amplio y que incluso para entender la ciencia, la tecnología y la empresa tienes que abordar esas otras dimensiones que he citado. El cambio no tecnológico, el conocimiento no científico y el valor más allá de lo económico. Nos has definido ahora mismo lo que es innovación. ¿A qué ayuda a la sociedad? Bueno, la innovación no es que ayude a la sociedad, es que es la razón misma de la sociedad humana. Seguramente aquello que nos distingue mejor de los animales y todavía nos distingue de las máquinas. No sabemos por cuánto tiempo, pero de momento podemos decir que innovar es algo muy humano y exclusivamente humano. Es verdad que hay otras especies de animales inteligentes, ¿no? Nuestros parientes más cercanos que son capaces de utilizar herramientas, pero tienen mucha dificultad para mejorar esas herramientas en base al conocimiento. Y quería preguntarte, ¿toda innovación es ciencia?
No, ni toda la innovación es ciencia, ni toda la ciencia tiene por qué acabar alimentando una innovación. La ciencia tiene un valor por sí misma. El conocimiento científico es un bien público en muchos casos y también hay conocimiento científico en manos privadas. Es verdad que ese conocimiento es la fuente más disruptiva de innovación. Las mayores innovaciones en los últimos 300 años han sido innovaciones de base científica, pero llevamos innovando muchos milenios, mucho antes desde de que el hombre es existiera hombre. conocimiento científico. Y también es verdad que hay conocimiento que no tiene una aplicación práctica de manera inmediata y eso no le resta valor, ¿no? ¿Y las humanidades aportan algo a la innovación? Porque siempre en esta última época se habla mucho de ciencia, se habla mucho de tecnologías, pero ¿hay algo que las humanidades aportan a esa innovación, a esa ciencia? Sin ninguna duda, yo creo que las ciencias sociales y humanas pueden ser, para empezar, un material o un punto de partida o una materia o un origen de innovaciones por sí mismas. Es decir, puede haber innovaciones basadas en ciencias sociales, pero además las ciencias sociales nos permiten entender el contexto en el que se produce la innovación y explicar cómo se producen y cómo se facilitan estos cambios y qué consecuencias tienen. O sea que yo creo que la aportación es muy clara por las dos vías, ¿no? Como fuentes de conocimiento para innovar y como una manera de entender el rol que tiene la propia innovación en el devenir de nuestra especie, de nuestra civilización, ¿no? Y las consecuencias que tiene. Se complementan ambas. La transferencia de conocimiento, que también es algo que en esta etapa que estamos viviendo, ¿consideras que puede resultar peligrosa? ¿Es necesaria poner algún tipo de límite? Yo creo que es necesario siempre poner límites a lo que se puede hacer con el conocimiento disponible, ¿no? Porque el conocimiento, pues, es una herramienta que puede ser usada para fines muy distintos. Es verdad que ahora pues, estamos hablando de la inteligencia artificial y que en la medida en que es una innovación muy profunda y muy transversal, pues ese conocimiento puede tener, digamos, usos también o perversiones muy diversas, ¿no? Pero no es distinto de lo que ocurre con cualquier otra innovación previa. Es decir, el debate que estamos viendo hoy es el mismo debate que tuvimos con la energía nuclear o con la modificación genética y antes con otros inventos, ¿no? O otras innovaciones, ¿no? Esto es así. No estamos ante algo nuevo en la necesidad de entender los usos que se está dando al conocimiento en cada momento. No es nuevo. Lo que sí es nuevo es la velocidad y la profundidad a la que ocurren las innovaciones. Entonces, si siempre fue necesario estar muy atentos, cada vez lo es más. Que el hecho de que no sea algo nuevo no significa que no sea algo urgente. Yo creo que tenemos la obligación de estar muy cerca de los usos que se da al conocimiento que se va produciendo, ¿no? En la esfera pública y también, por supuesto, en la privada. Y sobre la inteligencia artificial que justamente estás comentando ahora, estos días vemos que hay un debate en el seno de la Comisión Europea, que además debe ser bastante complejo, y no corremos el riesgo en Europa porque es verdad que mientras tanto China, Estados Unidos están en una carrera vertiginosa. No corremos el riesgo de que Europa se quede atrás, precisamente con el tema de estar mirando la regulación y quizás no estar tan pendientes de implicarse en lo que supone el desarrollo de inteligencia artificial, en los talentos, etcétera. Seguro que corremos ese riesgo, pero quedarse atrás también es una valoración que exigiría un poquito más de precisión, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Quedarnos atrás en qué? En competitividad de nuestras empresas, el conocimiento de nuestros científicos, puede ser, pero también a uno le debería preocupar quedarse atrás en términos de libertades individuales, de respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y ahí Europa está por delante. Entonces no basta con decir quedarnos atrás. Esto es una carrera hacia dónde. Te quedas atrás, para decir si estás atrás o delante tienes que definir hacia dónde estás corriendo, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a asumir ciertos riesgos, y es verdad que toda regulación implica limitaciones, debemos saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si esto se trata de una carrera puramente
para capturar el valor económico de la inteligencia artificial, seguramente tener una regulación puede frenar, pero si hablamos de qué usos va a tener esa tecnología, cómo podemos conseguir una sociedad más justa, más inclusiva, más libre gracias a esa tecnología, a lo mejor no estamos quedándonos atrás, a lo mejor simplemente estamos redirigiendo el camino hacia el que queremos ir. Y de eso va ahora todo, saber exactamente hacia dónde queremos ir. No pensar que el futuro está escrito, sino asumir que no está escrito, que hay muchos futuros posibles y que los que vivimos en democracia aspiramos a tener alguna capacidad de decidir hacia qué futuro queremos ir, ¿no? A lo mejor es una ilusión. La propia democracia puede que sea una ilusión, pero los europeos yo creo que compartimos esa idea de que lo que hemos construido es real, ¿no? Muy interesante estas reflexiones que estabas haciendo ahora. Siguiendo con la innovación, ¿seguimos igual en España con respecto a nuestra cultura en innovación o tú ves que ha habido un avance, una evolución? Seguramente no. España ha avanzado mucho en todos los sentidos, en cuanto a la cultura de sus empresas, la percepción del ciudadano, el propio compromiso de la comunidad científica como una herramienta que puede servir para el desarrollo económico del país. Todo esto ha mejorado mucho, pero es que el resto no se ha quedado parado. Tenemos que movernos muy rápido, no para adelantar posiciones, sino para seguir en el mismo sitio, ¿no? Entonces, muchas veces no se perciben los cambios porque con quienes nos comparamos también han cambiado, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? España acaba de presentar datos, por ejemplo, en términos de inversión de I+D, que son esperanzadores. Es verdad que muy condicionados por el contexto de los fondos europeos. Y nuestras empresas son capaces de competir globalmente, de exportar, y esa es la mejor señal de que están siendo innovadoras, porque si no eres innovador es imposible que seas competitivo a una escala internacional. Y nuestros ciudadanos pues cada vez son más sensibles a estas cuestiones, ¿no? ¿Es suficiente? Pues no. Necesitamos ciudadanos más comprometidos, científicos más conscientes, empresas más ambiciosas en términos de innovación, pero sí que hemos mejorado, ¿no? ¿Qué puesto ocupa España en innovación? Depende de cómo lo mires, ¿no? Porque es verdad que los indicadores de innovación son construidos de una manera como índices sintéticos que suman diferentes índices, ¿no? Diferentes indicadores, y que, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el gasto en I+D, es una cifra concreta que tú puedes comparar, muchas veces son índices complejos, compuestos, donde se asigna valores distintos a diferentes variables, ¿no? Hay un índice que es de referencia, que es el Regional Innovation Scoreboard, y ahí España aparece como un país de innovación moderada. Tiene otras dos categorías por encima, ¿no? Y dentro de España, pues no todas las comunidades autónomas están en el mismo nivel. Pero es verdad que son índices que están construidos también pensando en economías industriales. Nuestro país tiene una economía muy particular, muy basada en servicios, en particular también en el sector turístico. Ese tipo de servicios están mal medidos en los indicadores de innovación. En Cotec también hacéis un mapeo a nivel autonómico sobre el talento que hay en nuestro país. ¿Cómo andamos en España a este respecto? Bueno, sobre talento hacemos bastantes mediciones distintas. Yo creo que tú te refieres a un mapa que hacemos cada 2 años y que estamos a punto de publicar ahora, que es el mapa que nos habla de las capacidades que a priori tiene cada territorio para atraer, cultivar y retener talento. Aquí no estamos hablando tanto del flujo real de personas, de las personas que entran o salen de un territorio por motivos laborales, sino de lo que en principio son sus capacidades potenciales, ¿no? Es parecido al índice que te he mencionado europeo de Regional Innovation Scoreboard. En este caso lo que hacemos es ver cómo están deposicionadas nuestras comunidades autónomas en función de unos indicadores que la literatura demuestran que están asociados con la capacidad de atraer o retener talento, ¿no? Y muchos son indicadores alejados de la educación, por ejemplo, temas de calidad o seguridad o aspectos relacionados con las oportunidades laborales que da cada territorio, ¿no? La idea es que para mover el talento necesitas entornos donde las personas puedan ser más felices, ¿no? Y bueno, en ese índice aparecen también diferencias regionales
Y en general también, si tú te comparas a escala global, pues España pues tiene una posición, bueno, está entre los 30 o 40 países mejores del mundo, pero claro, hay que tener en cuenta que hay una parte muy importante del mundo donde no hay unos estándares mínimos de sanidad o de seguridad, ¿no? Ujú. O sea que tenemos recorrido también para mejorar ahí. ¿Y nos podrías decir o adelantar un poquito de ese próximo informe sobre la comunidad? Quizás. El spoiler, digamos, es que no cambian mucho las posiciones. Entonces te puedo hablar de las posiciones del anterior índice, donde destaca la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra. Aparece, por ejemplo, bien posicionadas territorios como Asturias o Castilla y León, que, por cierto, han dado también ahora buenos resultados en PISA. O sea que quizá estemos viendo Bien, ¿no? gente que está haciendo bien las cosas, no fuera de lo obvio, ¿no? Que es la capacidad. Sí, que son territorios mucho más complicados, además. Además que, bueno, por ejemplo, el caso de Madrid tiene una dinámica económica muy diferente al resto del país, ¿no? Las grandes ciudades funcionan ya como atractores de talento con independencia muchas veces de las políticas que desarrolle por la propia masa crítica de personas y de oportunidades que ofrecen, ¿no? Y en el caso del País Vasco, pues sabemos que, bueno, también es una economía avanzada en muchos sentidos y se nota también en este índice. Pero, por ejemplo, Castilla y León o Asturias, que no lo son tanto, ahí podríamos estar viendo comportamientos, digamos, que no son esperables y que seguramente tienen que ver con políticas que se han llevado a cabo adecuadamente allí. Siguiendo con las iniciativas de COTEC, tenéis también diversas iniciativas para promover la igualdad. ¿Nos puedes comentar si estáis observando un cambio en la sociedad sobre esta cuestión y sobre la implicación de la mujer en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la ciencia? COTEC tiene un programa muy amplio para estudiar el binomio innovación y desigualdades, no solo la desigualdad de género, porque toda innovación produce de facto una desigualdad en la medida en la que genera un entorno concreto por parte de equipos y personas concretas, ¿no? Y siempre hay una diferencia entre quienes poseen el conocimiento, quienes tienen acceso al conocimiento y el resto, ¿no? Y así ha sido desde el principio. Cada gran innovación implica ganadores y perdedores. Y entonces hay que estar muy atentos a estos fenómenos para que las políticas adecuadas puedan corregir estas diferencias, ¿no? Diferencias en territorios, diferencias entre personas de diferente nivel socioeconómico. También hay desigualdades de género. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito digital es que si bien hay una desigualdad en las profesiones STEM, que tiene que ver con una falta de vocaciones femeninas, pero en general con una falta de vocaciones. Es verdad que en ese entorno concreto queda bastante recorrido para poder hablar de una igualdad efectivamente entre hombres y mujeres, entre ingenieros, matemáticos, etc. El mundo digital está abriendo también oportunidades a otros profesionales y ahí hay ámbitos donde la mujer está mejor posicionada que el hombre, ¿no? Y eso si hablamos de digitalización, pero si hablamos de otro gran vector, que es el vector, por cierto, del que yo procedo, que es el mundo de la biotecnología, hablamos de un entorno completamente distinto, donde las mujeres son mayoría. No solo son mayoría las profesionales de la biotecnología, sino que estamos próximos a la igualdad en directivos, en emprendedoras incluso, ¿no? Entonces, bueno, quizá estamos muy obsesionados con la parte digital, pero si hacemos una proyección un poquito más amplia en el mundo de la ciencia y de la innovación, estamos avanzando también en ese sentido. No estoy seguro de que podamos hablar de igualdad todavía, pero sí que los datos exclusivos de ingeniería, de telecomunicaciones, etcétera, que suelen utilizarse como referente, ¿no? No están dando la imagen real de lo que está pasando. Incluso, por ejemplo, a nivel de inventoras también. España es un país que tiene un porcentaje de inventoras que todavía está lejos de la paridad, pero muy superior a otros países europeos. Y hay algo de lo que te he oído hablar en alguna entrevista, que es la intangibilidad. Y además, dentro de la innovación no tiene por qué ser exclusivamente tecnológica, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor y si es fácil medirla? Tenemos la obligación de medir esta transición. De hecho, COTEC trabaja con 3 programas permanentes que hablan de 3 grandes transiciones socioeconómicas, ¿no? 2 de ellas son muy conocidas, aunque cuando empezó COTEC a hablar de ellas de manera conjunta no era tan habitual como ahora, ¿no? Hoy me refiero, por supuesto, a la transición que tiene que ver con los flujos de información de un mundo analógico a un mundo digital y la transición que tiene que ver con los flujos de materia y energía de una economía lineal a una economía circular. Es verdad que ahora se habla ya de las transiciones gemelas, ¿no?
Nosotros en 2016, cuando empezamos a trabajarlas de manera conjunta, no era tan habitual verlas, ¿no? Pero además de esas dos transiciones, hay una tercera transición que a Cotec le preocupa y que de hecho pensamos que en cierta medida subyace a las otras dos, que es la transición que tiene que ver con los flujos de inversión de una economía material, donde lo que marcaba la diferencia en las economías industriales era el acceso a materias primas, las maquinarias, los inmuebles, ¿no? Eso era lo diferencial. Y lo que aparece, por cierto, bien reflejado en el PIB de los países, estamos yendo hacia un mundo donde la diferencia entre ganadores y perdedores, entre territorios, pero también entre empresas, la marcan los llamados activos intangibles. Entre ellos, pues está la innovación, pero no solo, también hablamos del talento, que ya hemos citado en esta entrevista, los datos, la reputación, la estrategia. Todo esto es lo que explica las diferencias y todo está mal medido en el balance de las empresas y en el PIB de los países. El reto de medir mejor estos intangibles a escala micro y a escala macroeconómica está dentro de las prioridades de Cotec. Como parte, además, de una manera de entender mejor esas otras transiciones que he citado, ¿no? Por ejemplo, ahora con los fondos europeos. Hemos hecho una gran apuesta por la digitalización y por la transición verde. Esa apuesta no puede limitarse exclusivamente a invertir en infraestructuras, en equipos, en máquinas, porque si no acompañamos esas inversiones con una inversión en formación, en investigación, en reputación incluso, bueno, como alguien dijo una vez, un ordenador sin alguien que lo sepa usar es simplemente una máquina de escribir cara. Pues esto ocurre con todas las infraestructuras, equipos que se nos puedan ocurrir. Serán muy caras esas inversiones si no las acompañamos de inversiones en activos intangibles. Y desde vuestra fundación habéis promovido siempre la colaboración público-privada. ¿Cómo ha evolucionado esta colaboración en estos últimos años? Porque es verdad que también se habla mucho de esa necesidad de crear sinergias y cada vez más estrechamente. Aquí hay una situación bastante paradójica porque, por un lado, creo que tanto el sector público como el sector privado son muy conscientes de que se necesitan mutuamente y están tratando de buscarse mutuamente. Pero también es verdad que hay anticuerpos generados seguramente por experiencias fallidas en el pasado o por situaciones que hemos vivido en nuestro país. Seguramente la corrupción no ha ayudado demasiado a que se pueda hablar ahora de una nueva manera de relacionarse entre lo público y lo privado. El exceso de burocracia y la poca flexibilidad de la administración tampoco ha ayudado. Yo a veces pienso que esto es un poco como Romeo y Julieta, ¿no? Es decir, que lo público y lo privado se quieren, pero tienen familias que se odian mutuamente, ¿no? Entonces tienen que buscar la manera de encontrarse muchas veces sin la transparencia que debiera haber en todo esto, ¿no? Porque lo que es obvio es que solo hay dos posibles futuros ahora mismo. Uno, que es público-privado, que es por el que apostamos en Cotec, y otro que es privado exclusivamente, que nos preocupa mucho, ¿no? Pensemos que hay grandes empresas que a escala global ya están actuando como reguladores de facto, como pseudoestados. Y si no somos capaces de hacer una propuesta público-privada, que yo creo que es la propuesta que encaja en nuestra propia cultura democrática y en Europa, además, que hemos hablado también antes de Europa, pues bueno, Europa es una demostración del valor de lo público también, ¿no? Por eso tenemos una sanidad pública o una educación pública que en otros lugares del mundo, hemos citado también, no son tan fuertes. Esta manera de entender lo público europea, yo creo que es un valor, pero para mantenerlo necesitamos una manera distinta de colaborar. O sea, porque lo público por sí solo tampoco funciona. No va a funcionar. No ha funcionado, vamos. Y has pronunciado la palabra emprendimiento. ¿La ecuación emprendimiento-innovación crees que es un valor para quien se plantea emprender? Bueno, pienso sobre esto lo mismo que pensáis en ENISA. El emprendimiento sin innovación es posible, es de hecho probablemente el más habitual, pero nos lleva a modelos poco escalables y frágiles, ¿no? En general, ¿no? Por eso hay que buscar nuestros emprendedores que ya tienen algo muy difícil, que es la vocación de construir algo nuevo, de apostar por ello. Pues eso que es, pienso, muy difícil lograr. Hay una parte pequeña de la población que tiene esa actitud ante la vida. Hay que aprovecharlo para que hagan cosas que tengan un valor y que sean sostenibles y no para reproducir seguramente un negocio que ha fallado sistemáticamente en el pasado, ¿no?
Entonces, se puede, por supuesto, emprender sin innovación, pero sería una pérdida de energía para el país que se apueste por ese tipo de emprendimiento. Por eso es tan importante vuestra labor, ¿no? Y ya para terminar esta primera parte de la entrevista, quería preguntarte cómo ves tú el futuro empresarial y económico de nuestro país. ¿Este futuro pasa por...? Creo que pasa por muchas cosas, ¿no? Pero seguramente en nuestro caso un factor crítico va a ser la energía. Si se cumplen los mejores pronósticos para las energías renovables, España podría dar un salto espectacular, porque la energía es a su vez también un factor de coste para la industria, que si se rebaja podemos volver a ser atractivos y competir en un entorno en el que se da por hecho que no íbamos a poder hacerlo, la reindustrialización del país. Luego también yo creo que hay una perspectiva buena en cuanto a la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas, también una oleada de emprendimiento innovador que va a ayudar mucho, no solo porque pueda generar empleo por sí mismo, sino porque pueda ayudar al tejido más tradicional a innovar. La incorporación de la mujer en todos los ámbitos, yo creo que ese es un activo fundamental que tiene nuestro país. Entornos donde todavía no existe la paridad, creo que desaparecerán tarde o temprano. Y yo soy optimista, que es verdad que España tiene bazas que jugar en esta batalla por el talento, por ejemplo, y justo porque somos un país con una serie de valores y una serie de activos que son capaces de atraer talento y con los que no cuentan otros, ¿no? Parte de esos activos tienen que ver con nuestra identidad y nuestra cultura europea. De ahí que también yo lo quiero reivindicar. Apuestas, ¿no?, por ello, sí. No se trata de parecernos a nadie. No voy a referirme a ninguno de los otros bloques geopolíticos, pero sinceramente creo que tenemos cosas que nos diferencian de ambas en positivo a la hora de competir por ese talento global. Puede que nos perjudiquen en otros contextos, pero para competir por el talento es una ventaja. Y lo veremos, veremos cómo Europa va a ir recogiendo a muchos emprendedores o muchos trabajadores que no se sienten cómodos con, no sé, con la falta de control democrático que existe en otros lugares o competencia atroz y el individualismo de otras economías. De hecho, en algunos informes España aparece entre los 10 mejores países para emprender, lo cual no está desde luego nada mal. Sí, porque yo creo que cada vez más hay cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el acceso a financiación o con la burocracia, que por supuesto que es mejorable. Ambas cosas son mejorables, ¿no? Y en eso también estáis muy activos, ¿no? Pero es verdad que hay lugares donde es más fácil hacer una empresa, donde se pagan menos impuestos. Todo esto es cierto, pero también es verdad que hay una manera de emprender que busca hacerlo en entornos, por ejemplo, medioambientalmente sostenibles o socialmente inclusivos. El modelo de Silicon Valley está en cuestión no para nosotros, para los de Silicon Valley. Es decir, España ya sabe ahora que no puede ser Silicon Valley, pero que sabemos también que no queremos ser Silicon Valley. Queremos ser otra cosa y creo que podemos hacer algo mejor que Silicon Valley. Bueno, pues vamos a ir, Jorge, a la segunda parte de la entrevista, que son nuestras preguntas cortitas y breves. ¿Profesión? Esto, me lo pregunta muchas veces mi hija y no sé... Te había descolocado. No sé cómo describirla, la verdad. ¿Profesión? Nunca he sabido explicar cuál es mi profesión. Alguien me dijo que si eres capaz de describir lo que haces rápidamente, eres sustituible por una hora. Tremendo. O sea que... Lo podemos dejar ahí. La experiencia más apasionante que hayas vivido. A nivel personal, la paternidad, seguro. A nivel profesional, probablemente darle una segunda vida a Cotec. ¿Un referente en innovación para ti? Leonardo da Vinci. ¿Y una invención histórica y otra actual que prefieras? A ver, soy muy fan del aire acondicionado. Creo que debería haberle dado al inventor el premio Nobel de Física y el de la Paz al mismo tiempo. Y respecto a lo que hemos visto últimamente, la edición genética. ¿Algo que te gustaría hacer y que todavía no hayas hecho? Tenía una lista. Desde listas. Sí, mira, te voy a decir algo que puede parecer una tontería, pero que me frustra. Es que nunca he conseguido pescar una trucha. No es que lo haya intentado mucho, pero las 2 o 3 veces que he ido no lo he conseguido y tengo esa frustración personal.
No quiero morirme sin haber pescado un pez. Bueno, pues te deseamos buena suerte en ese sentido. ¿Y próximos proyectos a la vista? El principal proyecto que tiene Cotec siempre es ser capaz de innovar. Por dos razones. Primero, porque nos dedicamos a innovación y no se puede predicar algo sin dar ejemplo. Y luego, porque vivimos en un contexto que va cambiando y las necesidades y las oportunidades para la fundación son distintas. Entonces, Cotec está en revisión permanente de lo que hace y eso implica muchas veces dejar de hacer cosas para hacer cosas nuevas. Estamos siempre tratando de surfear una ola que va cambiando. Pues finalizamos aquí nuestra entrevista con Jorge Barrero, el director general de Cotec, agradeciéndote desde luego que nos hayas dado un punto diferente sobre lo que es la innovación y todo lo que hay en torno a ella, que es muy interesante y que probablemente en nuestro día a día no somos conscientes de que estamos rodeados de innovación. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a Anisa por vuestro trabajo y por vuestro apoyo también a Cotec.